Poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias y con un fuerte aplauso te damos gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy buenos días a todos. Me gozo una vez más de verlos. Saludos de mi esposa. Mi esposa está con su amada madre, mi amada suegra, en Barranquilla. Hoy cumple años la mujer que Dios usó para que yo pudiera tener la mujer que tengo. Y es bueno honrarla, es bueno bendecirla, porque si no hubiera sido por ese instrumento, yo no tuviera el mío. ¿Es capaz usted de pensar igual? Salud. Y como hoy estoy solito, me ha tocado pues la bendición de compartir el servicio. Alfonso abrió el servicio, Oscar se encargó de los anuncios y Mario muy gentilmente nos ha ministrado las ofrendas. Creo que Dios está levantando a un grupo de hombres que, a pesar de nuestras debilidades, estamos dispuestos y disponibles para servir, para traer a Él lo que Él quiere. Y hoy les quiero entregar un mensaje que no era el mensaje para hoy. Ayer el Señor me dijo, por ahí no es por aquí, y yo obedezco. Espero que sea usted, a través de el Espíritu Santo de Dios en usted, que confirme que este mensaje era para hoy. El tema tiene que ver con la vida cristiana y el título es Caminando con Dios. No se me ha pasado tengo la sensación de que se me olvidó algo. Ya sé qué es, la cafetera la dejé prendida. Listo, ya estoy en paz. Amén. Entonces, el tema de hoy es caminando con Dios. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Voy a leer 3 pasajes de 3 partes diferentes de la Biblia para colocar un cimiento triple, fuerte, muy rígido y fortalecido en el hierro del Señor. Génesis capítulo 5, verso desde el 21 al 24, inicialmente. ¿Lo tiene? Présteme mucha atención. Es muy común que las personas hagamos resoluciones o al final del año o al comienzo de un nuevo año. Pero no es común que nosotros como personas a mitad de año hagamos un balance de cómo vamos. Analicemos nuestras determinaciones y resoluciones que tomamos o al final del año pasado o al principio de este mismo año. No es común, pero hoy es mi esperanza en Dios que ustedes hagan un balance con este mensaje para enderezar las sendas torcidas o encarrilarse en la senda correcta. Hoy es mi presupuesto poner delante de todos ustedes una gran meta. Una gran meta. Creo que la más importante que como creyentes debemos trazarnos. Y si usted no la ha trazado, no está caminando por ella, en pos de ella, no la ha cumplido de acuerdo a lo que planificó desde el principio del año, entonces hoy
precisamente en este segundo semestre, usted puede enderezar o encaminarse en lo que Dios le ha dicho. Ojalá usted lo haga no solamente para terminar este año, sino para todo el resto de su vida. Génesis capítulo 5, verso 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vaya conmigo ahora, por favor, a la última epístola. Antes de Apocalipsis está Judas. Antes del último libro, que es Apocalipsis, está la última epístola de Judas, que tiene un solo capítulo. Vaya al verso 14. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Wow. Y vaya por favor por último al libro de Hebreos, capítulo 11, al hall de la fama de los héroes de la fe. 11, capítulo 11 de Hebreos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Enoc, un siervo e hijo tuyo, Señor, que tú tomaste y pudiste llevártelo, Señor, sin que él sufriera la muerte, para que quedara registrado en tu sagrada escritura, Señor, que aquellos que desean caminar contigo podrán incluso morir, pero vivirán eternamente. Hoy te damos gracias por tu palabra. Quiero que la siembres, Señor, como es tu propósito, en buena tierra, en un corazón fértil, abonado por la fe, dispuesto para hacer lo que tú nos has pedido que hagamos. Háblale a mis hermanos como me has hablado a mí, Señor, y permite que podamos hoy, a partir de hoy, enderezar nuestras sendas o caminar por la tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos tres textos que usted acaba de leer, escuchar, ver, tienen la gran bendición de tener muchas cosas que dicen acerca de un personaje, Enoc. Y lo que más me importa, me interesa hoy es resaltar el por qué y el para qué el Espíritu Santo dejó resaltado, escrito, que este hombre caminó con Dios. Y lo voy a hacer a través de 3 preguntas. Y este es mi presupuesto hoy. 3 grandes puntos que son 3 grandes preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa eso de que Enoc caminó con Dios?
La segunda pregunta es, ¿en qué circunstancias caminó Enoc con Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cómo fue que Enoc pudo caminar con Dios por 300 años? Y quiero cerrar el mensaje, si Dios me lo permite, mostrándoles a ustedes cuál es la gran lección de este personaje y de su caminar 300 años con Dios. ¿Está dispuesto? Ok, comencemos entonces. Primer punto, primera pregunta. ¿Qué significa eso de que Enoc caminó con Dios? La Biblia nos muestra claramente que en el capítulo 5 de Génesis, verso 24, el Espíritu Santo coloca una palabra y dice, caminó pues Enoc. Cuando usted encuentra una palabra como pues, no es porque Dios le haya gustado el idioma, el lenguaje paisa, sino porque ahí hay algo a lo cual Dios quiere que usted entienda y se refiera de atrás. Y cuando usted lee los versículos que están en ese orden detrás del verso 24, entiende que Dios a través de su Espíritu Santo hizo un énfasis en el caminar de ese hombre con Dios. Eso es lo que quiero explicarle hoy. En primer lugar, ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? En primer lugar, significa que Enoc se deleitaba en la compañía de Dios. El caminar al lado de una persona que nos desagrada es algo que podríamos soportar por un poquito tiempo. Es muy difícil, hermanos, estar al lado de alguien que te incomoda. Es muy difícil vivir la vida al lado de alguien con quien tú no has podido empatizar. No voy a detenerme en las razones de por qué no empatizamos, sino quiero hacer énfasis en que es difícil caminar al lado de alguien con el que tú no puedes deleitarte. Se necesitan almas gemelas para eso. Y no estoy haciendo broma, estoy diciendo algo que Dios pone en mi corazón para poder sentarlo. Es importante que usted entienda, debe haber algo en el alma de esa persona y en el alma mía para poder tomar la decisión de decir, vamos. Hoy los hombres hacen alianzas hasta con el diablo. Si hablamos de política, usted no se imagina las alianzas que hay hoy en pos de un beneficio perverso. Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios no 2 años, no sé cuántos lleve usted en el Señor, no sé cuántos meses tenga con Él, cuántos años o cuántas décadas. Yo llevo 27 años de ser creyente, 27 años de tratar de caminar con Dios y créame que me ha sido muy, pero muy difícil. Y la Biblia registra que Enoc caminó con Dios 300 años. Observe algo muy importante. No dice que Dios caminó con Enoc. Dice Enoc caminó con Dios. Y ahí empieza la diferencia. Y nosotros sabemos por otros versículos, otras partes, otros textos de las Escrituras, que en nuestra relación con Dios es Él el que toma siempre la iniciativa. Usted no estaba buscando a Dios porque Dios no estaba perdido. El que estaba perdido era usted.
y Él lo encontró. Dios tomó la iniciativa, no nosotros. Y la iniciativa de Él fue incluso en el pasado eterno. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él te había escogido. En el vientre de tu madre, Él te puso nombre. Te llamó por tu nombre. Por tanto, nosotros seguimos a Dios porque Él nos atrajo hacia Él. Nos atrajo así. El Salmo 65:4 dice claramente: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado. Es Dios el que escoge primero, para que nosotros podamos entonces ser capaces de seguirle habiéndolo escogido a Él. Es Él el que nos amó primero. Nosotros lo amamos, pues muchos creen que lo aman, pero no hacen lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces mi voluntad? Nosotros decimos que amamos a Dios, pero fue Él el que nos amó primero. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Sin embargo, el Espíritu Santo le dio por enfatizar aquí en Génesis 5 la determinación y la actividad de Enoc para con la relación con Dios. No enfatizó la actividad de Dios para con Enoc. Y el Espíritu Santo no hace nada por hacerlo. Por eso este mensaje lleva 3 preguntas. ¿Por qué, Señor, no dices que tú caminaste con Enoc? ¿Por qué el Espíritu Santo se enfatiza en que fue Enoc el que caminó con Dios? Y lo hizo voluntariamente. Voluntariamente Enoc tomó la determinación de caminar con Dios y de mantenerse apegado a Dios. Ahora, Enoc se mantuvo fielmente en el compromiso durante 300 años. Muchos hombres hoy no aguantan a su esposa ni 10. Es obvio entonces que Enoc se deleitaba en Dios y con Dios. Y es evidente también entonces que Enoc en estos 300 años no se sintió aburrido. Dame un respiro, mi amor. Voy a tomarme unas vacaciones porque me tienes... No. 300 años. ¿Usted sabe cuántas vidas es eso? Y usted se aburre a la michino de venir a la iglesia. Regio me parece. No. ¿Cuánto tiempo lleva usted en los caminos de Dios? Es evidente, como digo, entonces que Enoc en estos 300 años no evidenció ninguna clase de aburrimiento. Y es verdad entonces también que para Enoc se hacía realidad lo que dijo el salmista en el capítulo 16 de Salmos, verso 11. Vaya conmigo, por favor. Salmo 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la
forma como usted ve su relación con Dios? ¿Se deleita usted con Dios? Ok. Nuestra pregunta evidentemente nos dice, ¿qué significa eso de que Enoc caminó con Dios? En segundo lugar, significa que Enoc había determinado caminar por el camino que Dios le trazó. Él es el que afirma nuestros pasos, nos dirige por la senda que es. Nosotros escogemos. Es imposible, escúcheme, es imposible caminar con alguien por mucho tiempo a menos que se pongan de acuerdo en cuál es el camino por donde van a caminar juntos. Una de las razones por las cuales los matrimonios terminan pronto es porque esto no lo tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta. Una de las razones por las cuales los jóvenes en su edad juvenil fracasan en unos noviazgos mediocres es porque estos no lo tienen en cuenta. Ella piensa en mandarín, él piensa en ruso. Y terminan haciendo africanizadas. No hay manera de caminar con alguien si no estamos dispuestos a caminar el mismo camino. Hoy yo me siento, como decía Maduro, huérfano de esposa. Hoy me siento así. Cuando no está mi esposa a mi lado, me siento que me falta un brazo, una pierna, un ojo y una oreja. Y a veces ella me pregunta, y cuando estoy a tu lado, parece que tuviera 3 ojos, 3 orejas, 3 patas así. Pero es así. Forma parte de esto. Es evidente entonces también ponerse de acuerdo en cuál es la meta a la cual queremos llegar juntos. Esto se aplica al matrimonio. Amós 3:3 dice claramente, ¿andarán 2 juntos si no se pusieran de acuerdo? La respuesta evidentemente es no. No, de ninguna manera. Ahora, de manera que si la Biblia dice que no caminó con Dios, es obvio que este hombre no solo se deleitaba en su compañía, sino que también este hombre había tomado la firme decisión y la firme resolución de andar por los caminos que Dios le había trazado. Enoc no fue aquel que le dijo, ven Señor, camina conmigo. Yo quiero ir por aquí, ven. No. Enoc tuvo que haberle preguntado a Dios, ¿por dónde quieres que yo vaya? Entonces, Enoc no fue al colegio que él quiso, fue al colegio que Dios le dijo que fuera. No fue a la universidad que a él le dio la gana, fue a la universidad que Dios le dijo, ve porque ahí tengo cosas para ti. No escogió una mujer cualquiera. No es que esta es la que me gusta, Señor. Esta es la que yo quiero. No. Él le preguntó entonces, Señor, ¿esta es? Porque si esta es, por muy bonita y buenas caderas y buenos ojos y todo lo que tú quieras que tenga, no va conmigo. Hoy escogemos nuestros caminos. Y cuando ya estamos en medio de la selva o en medio del desierto, entonces empezamos a preguntar, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Es que fuiste tú el que cogió el camino. A ti se te plació por irte por donde estaban las chitas, dándote las de Tarzán.
quiero hacer ameno un mensaje que dura 300 años. Hermanos, Enoc vio a la luz de lo que él conocía de Dios. Él no vio a la lámpara que él tenía. Él se colocó bajo el reflector de Dios y tomó las decisiones que tenía que tomar. La palabra dice que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de corazón, lo traerá hacia sí, rechazará al orgulloso y al soberbio. Aquel que tiembla con su palabra, aquel que está dispuesto a acercarse a Dios, de acuerdo a como Dios dice, no a como a él cree, a ese Dios lo encamina y lo lleva por sus sendas de justicia. ¿Quién es el que ama a Dios? ¿Quién guarda su palabra? Eso lo dice su palabra. ¿Y quién, escúcheme, y quien siempre está buscando excusa para no guardarla? No diga que ama a Dios. No lo diga, hermano, porque usted se convierte en un gran mentiroso. No diga que usted ama a Dios y a usted le place torcer la palabra, acomodarla, obviarla para hacer lo que a usted le da la gana. No lo diga, porque cae en doble pecado. Acumula ascuas sobre su cabeza. Ahora, Juan capítulo 15, verso 14 dice claramente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto me lleva a concluir esa parte de que Enoc era amigo de Dios. ¿Eres tú amigo de Dios? Porque una cosa es que yo diga que conozco al presidente Barack Obama y otra cosa es que cuando me presente en la puerta de la Casa Blanca, Barack mande un mensaje al portero y le diga: dale entrada a William María, que yo lo conozco. Hoy hay así muchas personas que tienen la religión. Yo conozco de Dios, pero no conocen a Dios. En tercer lugar, la pregunta nos lleva a ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? Significa que Enoc procuró todo lo que le acercara a Dios y evitó todo lo que lo alejaba de Dios. Cuando usted camina por la senda que Dios le ha trazado, usted procurará todo aquello que lo acercará a Dios y evitará todo aquello que lo aleje de Dios. Hoy nosotros disfrutamos, entre comillas, de relaciones que nos apartan de Dios. Pero ¿cuál es la ida? Vaya a la iglesia. Hoy no vas. Disfruta conmigo. Y en ese disfrute tenga para que lleve. Si tu relación, cualquiera que sea, sentimental, de novio, amistad, universitaria, académica, profesional, laboral, la que sea, te está alejando de Dios, esa amistad, esa relación no te conviene. Puede ser hasta tu propia madre, así o más claro. Puede ser hasta tu propio padre. Si te aleja de Dios, no te conviene. No sé si le di el top de esto. Enoc procuró todo lo que le acercaba a Dios y evitó todo lo que lo separaba de Dios. Y si usted ha decidido caminar junto a alguien el mismo camino durante mucho tiempo, podrá resultar muy tedioso el hecho de que esa otra persona no tenga los mismos intereses que usted. Entonces, no, pastor, es que ella, aunque
profesa otra religión. No, pastor. Y entonces, pero un momento, ¿me amas? Sí, mi amor, yo te amo. Entonces, elige o tu iglesia o la mía. ¿Me amas? Sí, mi amor, te amo. Entonces, nuestros hijos tendrán que ser bautizados por aspersión. Yo no los voy a sumergir. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me amas? Sí. Pues hace rato que no me llevas a una discoteca y no nos metemos un palito. ¿Me amas? Sí, mi amor. Discúlpame, pero perdóname. Por ahí no va. Suena lo que tú quieras que suene, pero es una verdad. Y para eso estoy yo aquí. Dios me ha enviado para decirte la verdad. Caminar junto a alguien, el mismo camino, durante mucho tiempo, resultará tedioso, muy tedioso, de que ustedes no tengan los mismos intereses. Para caminar con alguien con deleite por mucho tiempo, por la misma senda, es necesario que compartamos intereses comunes en todo. Y aquí debo recalcar algo que usted y yo sabemos sobre el yugo desigual. Pero sabemos que Enoc caminó con Dios por 300 años, 300 años, 300 años, 300 años, 300 años. Imagínese eso. No voy a pedir que levante la mano, pero pregunto, ¿cuántos llevan 5 con la que tienen? 10 con la que tienen, 15 con el que tienen, y ya han querido. Enoc tuvo que luchar con la tentación de buscar su deleite en muchas otras cosas. Ahorita se va a dar cuenta con la segunda pregunta. Él tuvo que luchar con intereses personales contrarios a los de Dios, pero él se mantuvo firme. John Owen, ministro puritano, dijo en una ocasión en uno de sus libros: todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. ¿Así o más claro? No son palabras mías, por eso cito al autor. Cada vez que pecamos, hemos tomado la decisión de tomar un camino que nos ha alejado y nos está alejando de Dios. Y Enoc nunca se cansó totalmente de Dios. 300 años en una relación. Hay poder, hay amor. Eso sí que es una relación. Yo creo que ese fue el motor de su existencia. Entonces le voy a pedir a Freddy que coloque un pequeño video. Dura 3 minutos. Porque quiero resaltar algo que en la vida secular pudimos tener. Gracias, Mario. Y muchos no perciben lo que a la luz de lo que sucede en el mundo puede hablarnos. Gracias.
¿Recuerda esa película? Carros de Fuego se llama. Esta película tiene dos grandes protagonistas, un hombre que es judío y un creyente cristiano llamado Eric Liddell. Los dos estaban por participar en las Olimpiadas de 1924 en la carrera que tenía que ver con los 100 metros planos, donde se supone que usted corre en menos de 10 segundos. Pero por cosas de la administración de las Olimpiadas, colocaron a este hombre, Eric Liddell, a correr la carrera un domingo. Y como él era creyente, y creyente verdadero, decidió no correr la carrera porque el domingo era el día del Señor. Sin embargo, el otro hombre que usted ve ahí, que cierra los ojos cuando él está corriendo, lo ve triunfar porque él decide pasar, Eric Liddell, decide pasar de correr los 100 metros planos, decide correr los 400 metros libres, en lo cual él nunca se había desempeñado. Y todo el mundo consideraba que este hombre iba a perder. Pero este judío se dio cuenta que este hombre tenía tantas convicciones. Y la gente que lo rodeaba decía, él va a perder. Pero hubo alguien que se acercó al competidor en los 400 metros y le dijo, ten cuidado, porque este hombre no corre por correr. Hay algo que lo motiva. Y como tú no sepas lo que a él lo motiva, vas a perder. Este hombre corrió para la gloria de Dios, Eric Liddell. El judío corrió para su propia gloria. Pastor, ¿por qué me está mencionando esto? A mí me gusta ser muy gráfico y por eso hago lo que hago. Escúcheme bien. Este hombre corría porque amaba a Dios. Amaba a Dios tanto, Eric Liddell, que cuando ganó las Olimpiadas, terminó siendo misionero en China y murió en manos de los chinos por predicar el evangelio, aún teniendo el galardón de campeón olímpico. Pregunta, ¿qué era lo que lo motivaba? Lo mismo que a Enoc. Lo que hacía levantarse a Enoc cada mañana era su relación con Dios. A este hombre lo motivaba llegar a la meta para glorificar a Dios. Lo que hacía, lo hacía por él, no por él. Y hoy nuestros jóvenes están pobres en motivación espiritual. Porque tenemos padres que no tienen ni idea de cómo motivar a sus hijos en lo espiritual. Déjelo, pastor, que haga lo que le dé la gana. Al final, él va a hacer algo. Eso es un pensamiento, discúlpeme, mediocre. Un cristiano no puede ni debe pensar de esa manera. Para Enoc, así como para Eric Liddell, el combustible de su existencia era Dios. Su fe, su convicción y su certeza de por quién corría, y Enoc por quién, con quién caminaba. No sé si usted me está entendiendo. Lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande
Algo que te cautive y te emocione y te comprometa con la lealtad y la fidelidad. Y eso es lo que menos hoy tienen los matrimonios, las empresas y, discúlpeme, las iglesias. ¿Tú quieres algo así? ¿Quieres algo que haga que tu vida valga la pena? Eso es justamente el ser cristiano. Lo que es para el cristiano, Cristo. Si tu combustible no es Cristo, tu gasolina tiene mucho plomo. La pregunta entonces es, ¿qué meta puede ser más alta, más cautivadora, más exaltada que la de conocer a Dios? ¿Cuál puede ser el mayor legado que tú le puedas dejar a tus hijos? ¿Una casa, un carro, una carrera, un título? No. El mayor legado que tú le puedes dar a tu hijo es conocer a Cristo y tener temor de Dios. Pero eso son pamplinas, pastor. Con eso el muchacho no va a comer. Por el contrario, por eso es que podrá comer. Yo me emociono con esto porque esto es parte de lo que Dios durante años me ha venido exhortando para implantar en mi familia y para establecer en un lugar como este. Evidentemente también Enoc conoció a Dios por 300 años al punto de mantenerse apegado a Dios, fiel a Dios. Yo quiero eso. Yo anhelo eso. Y todo lo que pueda hacer, todo lo que pueda lograr, lo tomo por basura, como decía Pablo. Bueno, pastor, usted me dirá, porque siempre hay cacciosos en medio de la iglesia. Yo fui uno de ellos. Bueno, pastor, pero es que la vida cristiana no es fácil en estos días, pastor. Ok, eso me lleva a la segunda pregunta. Si esa es tu afirmación, yo te voy a dar la segunda pregunta. ¿En qué circunstancias fue que Enoc caminó con Dios? Sí, porque pastor, es que la época de Enoc era diferente a la nuestra. Hoy tenemos internet, WhatsApp, Facebook, Twitter. Y hay que sacarle tiempo a todo eso, pastor. Hoy tenemos la semana de la calerunidad. Y hay que sacarle tiempo a eso, pastor. Hoy tenemos que ensuciarnos los pies de patiazao. Y hay que sacarle tiempo a eso, pastor. Ok. ¿En qué circunstancias fue que caminó Enoc con Dios? Si usted no ha leído la Biblia, esa es la pregunta que usted necesita. Porque la afirmación anterior salió de tu corazón. Pues, pastor, pero es que hoy es difícil. Ser cristiano hoy es bien difícil, pastor. No. Te voy a mostrar algo que de seguro no has leído porque no te interesa o porque no has tenido la capacidad para verlo. En primer lugar, Enoc caminó con Dios en una época de muy poca luz y cero revelación. Enoc no contaba con una Biblia como la que tú tienes en tus manos. No contaba con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para poder leer con precisión la ley. No. Él no tenía San Google para poder averiguar dónde es que está el versículo ese, pastor. No. Él no contaba con un instituto bíblico o no contaba con una iglesia para aprender más sobre Dios, especialmente soportando a los hermanos. No.
Enoc solo conocía lo que sus ancestros le habían traspasado de voz a voz, lo que era la tradición oral. De hecho, en el original la palabra varón significa aquel que cuenta la historia. Esa tradición se ha perdido hoy. Hoy, si acaso nos reunimos en nuestra casa a dejar salir la lengua y dejarla pasear, incluso para hablar mal de nuestros propios familiares. Maltratamos un lomo fino. Y cuando usted la carne la golpea mucho, pregúntenle a un parrillero. No sabe bien. Eso se llama aplicación. Mire, comparada aquella época con esta, que desde hace siglos tenemos la posibilidad de manejar toda la escritura, tener toda la revelación que Dios ha dado, toda, de Génesis a Apocalipsis. Aquí está la palabra profética más perfecta. Usted no tiene que estar parándole bola a cuánto cochino se aparece por la televisión o por la radio. No, usted necesita enlazarse con esto. Necesita hambre y sed de esto. No tenemos comparación entre aquella época y esta época, muchos dicen. Pero se lo estoy demostrando, mire. Esto no existía en aquella época. Existía el módem, era el Espíritu Santo. La gente andaba enlazada con el Espíritu Santo. Y Enoc era uno que tenía 10 gigas de velocidad. Espero que me estés entendiendo. Hoy tenemos la palabra revelada. Hoy no hay excusa. Pero aún así Enoc caminó con Dios. 300 años. En segundo lugar, la pregunta nos insta a ver en qué circunstancias fue que Enoc caminó con Dios. En segundo lugar, Enoc caminó con Dios en medio de una sociedad más corrupta y más perversa que la que hoy tenemos. El mismo Jesús lo dijo en los evangelios, dijo: estamos viviendo en los días de Noé. Y si usted lee la Biblia, se dará cuenta que los días de Noé estaban dentro de los días de Enoc. Porque en aquella época se vivía más largamente. De hecho, Enoc tuvo que haber visto a Adán, porque cuando usted busca la cronología y la genealogía y compara las edades de cada uno de ellos, los hijos de Adán y Eva, los nietos y todos tuvieron la oportunidad de verlos hasta la época de Matusalén, que vivió 900 y pico de años. Todos tuvieron la oportunidad de ver y de conocer a Adán y a Eva hasta el día de su muerte. Y cuando usted encuentra que, wow, ¿cómo así? Sí. Matusalén vivió 945 años, creo que fueron. 60 y pico de años, 65. Eso, 969. Si en 2000 años después de Cristo, mire la sociedad cómo está. Pregunte en 1000 años, en la época de Enoc, ¿cómo estaba la sociedad? Si no, pregunte: pastor, ¿por qué Dios se le dio por destruir a toda la humanidad con un diluvio que está en el capítulo 7 de Génesis?
Porque en el capítulo 6 Dios muestra toda la maldad de la humanidad. Y en el capítulo 5 muestra que Enoc caminó con Dios. Estamos a un paso. Entonces, no, pastor, es que las tentaciones de hoy son mayores. No, Señor, se lo voy a demostrar. Mire bien, Enoc caminó con Dios en medio de una sociedad corrupta. La sociedad en que vivió Enoc se desenvolvió con maldad desenfrenada, al punto que Dios lo dice en el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí le voy a volver a poner el punto que le dije anteriormente. No, pastor, es que aquí en la iglesia no hay verdaderos prospectos. Por eso yo busco otras allá afuera. ¿No será que podríamos decir, gloria a Dios, que ninguna de las de aquí se está enredando contigo? Porque yo no voy a dejar una hija mía que se enrede contigo si ese es tu pensamiento. Primero tienes que pasar por encima de mi cadáver. Porque Dios es maravilloso, pero se manda unos hijitos. Enoc vivió en una época, en esos 300 años, en medio de una sociedad caracterizada por la impiedad, la inmoralidad, la maldad. No tenían internet, no tenían Facebook, no tenían la pornografía que hay aquí hoy, pero sí, en aquella época se hacía. Para que un Dios todopoderoso, misericordioso, justo, haya tomado la decisión de erradicar a toda la humanidad a través de un diluvio, no era porque estábamos negociando con las FARC. Discúlpeme, la maldad era mayor. No tuvo que ser fácil para un hombre como Enoc mantenerse cerca de Dios cuando tenía a la vista y alrededor tanta iniquidad. Enoc vivió en los días de Noé. Él vivió. Por eso Dios le llevó para no ser traspuesto. Perdón, lo traspuso para no ser matado o muerto. Cuando la maldad se había multiplicado en la tierra, así dice el capítulo 6, ahí estaba Enoc caminando con Dios. No tenía la excusa, es que es que todo el mundo lo hace, pastor. Hermano, discúlpeme, lo que está mal y lo que es incorrecto aunque muchos lo practiquen. Y lo que es correcto seguirá siendo correcto aunque nadie lo practique. El problema es que tú hoy estás tan mal en tu mente y en tu corazón que lo bueno lo llamas malo y lo malo lo llamas bueno. Y tus padres te lo acolitan. Bienvenidos al gran equipo de la selección. Entonces, ¿en qué circunstancias fue que Enoc caminó con Dios? En tercer lugar, Enoc caminó con Dios en medio de las presiones diarias de la vida. Se lo voy a demostrar. Génesis capítulo 5, verso 21 y 22. Mire lo que dice, para que usted entienda y pueda aprender a ver detrás del texto. Présteme mucha atención. Dice, vivió Enoc 65 años, ¿ok? Hasta ahí no tengo que sacar la plastilina. ¿Listo? Y engendró a Matusalén, o sea que engendró a Matusalén después de los 65 años. Y usted tiene 50 y todavía está pensando que la cosa está dura.
A los 65 años engendró a Matusalén, con fuerza y vigor. Porque sacó a un pelado que duró 900 y pico de años. Esa yuca tuvo que haber sido bien sembrada, con buena raíz. Y hoy usted, es que estoy cansado, es que no doy, es que el pastor exige mucho. Y engendró a Matusalén. Y entonces, después de que engendra a Matusalén, algo pasa. Y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, 300 años. Preste atención. Hasta ahí, uno solo. Y dice después, y engendró hijos e hijas. La pregunta es, ¿cuántos hijos se pueden engendrar en 300 años? ¡Hay poder! Ella entendió. Wow. ¿Cuántos? Si hoy hay regiones donde la gente parece en cuis, eso tienen 12, 15 hijos. Pregunte cuántos tuvo Enoc. Gloria a Dios que no está registrado. Pero si uno deja elevar ciertas cosas, escúcheme, Enoc engendró a Matusalén a los 65, luego se menciona que caminó con Dios 300 años y engendró hijos. Supongamos que fueron 2 nada más, o 200, uno cada 2 años, como para que dejara descansar a la niña una temporada. Sí, porque hay padres que mejor callo. Sí. En la multitud de palabras hay pecado. Es evidente que Enoc, al caminar con Dios, tuvo que ser responsable ante las presiones de la vida. La pregunta es, supongamos, tuvo a Matusalén y nada más tuvo 2 hijos más, 3 hijos. Yo tengo 2 y me voy a gatas. Usted tiene a veces 1, 2 o 3 y dígame que no está soportando presiones de la vida. Enoc, si es un hombre que caminó con Dios y estuvo siempre de la mano de Dios, es evidente entonces que este hombre tuvo que ser responsable. Y tuvo que soportar las presiones que un hombre de hogar tiene hoy. Un hombre verdadero, no un pelagato. Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Hoy hay hombres, incluso cristianos, que dicen, la última palabra la digo yo en mi casa. Sí, mi amor. Ok. Enoc no fue a vivir a un convento con Dios. Él no hizo un retiro espiritual en los Himalayas. No, señor. No se apartó con Dios para poderse relacionar con Él. No, Él caminó con Dios en medio de todas sus circunstancias difíciles, tal como las que hoy tú y yo enfrentamos. Entonces no hay excusa, hermano. Esto me lleva entonces a la tercera pregunta, que es la más importante. ¿Cómo fue que Enoc entonces pudo caminar con Dios por 300 años? Buena pregunta. Yo quiero saberlo y quiero vivirlo. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la fuente de su andar con Dios? ¿Acaso Enoc era un hombre distinto a nosotros en algún punto, en algún área? No creo. ¿Acaso Enoc era un extraterrestre que soportaba todo? No. No. ¿Había acaso algo en su naturaleza que lo dispusiera a tener tal fortaleza y tal carácter? No. No. Acuérdense, tan pronto entró el pecado a través de Adán y Eva a la humanidad,
todos, absolutamente todos los que nacieron, a partir de ahí, nacieron con la naturaleza pecaminosa. No sé si usted se acuerde de la pequeña revelación que sale de la palabra, capítulo 5 de Génesis, verso 1 al 3. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de a ellos Adán, y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo? ¿Cómo lo engendró? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. No lo concibió a la imagen de Dios. Porque es que en Adán y Eva nosotros perdimos el propósito fundamental de lo que era nuestra relación con Dios. Los hijos de Adán, los hijos de Eva y todos los demás empezaron a traer el virus del milenio. Todos salieron con algo en la pantalla. Algún rayón tenían en el cerebro. El champú corrido, la teja corrida, no sé, pero algo traían, porque la naturaleza pecaminosa los hacía así. La pregunta entonces es: ¿Enoc acaso vino de extraterrestre? No, vino de la línea de Adán y Eva. Por tanto, él también tenía en su haber todo tipo de pecado. Enoc era por naturaleza un pecador como nosotros. Enoc, hermano, a pesar de su naturaleza, superó su naturaleza. Guerreó contra ella. Él conocía de antemano lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Miserable de mí, como dijo Pablo. Él también fue expuesto a situaciones difíciles. Pero él pudo superar su naturaleza porque decidió vivir según lo que Dios le inspiraba a hacer. ¿Qué le inspiraba a Dios? Caminar con él por la fe. Y aquí está el corazón del mensaje. Hebreos capítulo 11, como lo leímos hace un momento, 5 y 6, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, léalo bien, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la pregunta es: ¿cómo agradamos a Dios? Lea el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Enoc cumple con este versículo 6. Agradó a Dios por la fe. Se acercó a Dios sabiendo que Él existía y estaba en su corazón. No fue cualquier instituto bíblico que le hizo ver eso. No fue porque el pastor le dio tan duro, pero tan duro con la varilla de 2 pulgadas, que entonces se le abrió el cerebro y pudo ver la luz. Fue por revelación. Y recuerden, la revelación nunca llega si no hay relación. ¿Cómo conoces a tu esposa si no te relacionas con ella? Tan profundo es el conocer a alguien que la Biblia en el Génesis habla de: Abraham conoció a Sara, y habla de intimidad. Yo conozco a mi esposa.
Usted no. ¿Usted conoce a su esposa? Pues hay algunos que parece que no. Y no es porque no practiquen el Pokémon. No. Hay poder. De alguna manera, hermanos, Enoc pudo ver sus atributos y pudo ver en Dios su amor, su perdón, su poderío, su soberanía. Él tuvo una relación perfecta con Dios. La Biblia solo menciona a 2 hombres, no más. No habla de Abraham, no habla de Jacob, no habla de Isaac ni de José, no habla de Elías ni de Eliseo. No, Señor, solo 2 hombres fueron llevados al cielo sin morir: Enoc y Noé. Ay, pastor, Noé también. Lea la Biblia, hermano. Génesis capítulo 6. Lea la Biblia. Génesis capítulo 6, verso 8 y 9. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ahora corrijo lo que dije. Son 2 hombres que caminaron con Dios. Uno de ellos fue traspuesto sin morir. A ese punto quería llegar. La Biblia habla de Abraham como amigo de Dios. La Biblia habla de Jacob. ¿Cómo qué? La Biblia habla de Isaac. ¿Cómo qué? La Biblia habla de José. ¿Cómo qué? Pero sí recordamos más que la Biblia habla de Enoc como que caminó con Dios. Ahora bien, pregunto, ¿entonces Enoc nunca pecó? ¿Falso? De toda falsedad. Enoc tuvo que haber pecado. Porque el único que no pecó aquí en la tierra es Jesús. En nada pecó. Cumplió toda la ley. Le cayó la boca a los fariseos. Y pudiendo destruirlos con su poder por todo lo que le habían hecho, nunca se puso en esa posición, sino por el contrario, contestó y trajo bien por mal. Nosotros no, nosotros pecamos a diario. Ahora, todo esto, hermano, debemos presuponer, por todo esto, que en estos 300 años que no caminó con Dios, pudo haber pecado. La Biblia no registra cómo pecó y cuánto pecó, pero de seguro tuvo que haberle faltado a Dios. Pero cuando habla la Biblia de un atributo superior y evidenciamos que hay uno abajo, este se transpone arriba porque lo que hemos mencionado es superior. El Espíritu Santo dejó claro de que Él caminó con Dios 300 años y que debido a ese caminar fue llevado sin morir. Entonces, es evidente que aquí hay un secreto en este hombre. He aquí ese secreto, he aquí la fortaleza de carácter en este hombre. La diferencia de Enoc comparado con todos nosotros, incluyendo al Papa. Enoc anduvo por fe, no por vista. Cuando el hombre anda por su vista es el espejo de lo que tiene adentro. Y cuando el hombre anda por vista, por lo que ve, por lo que me gusta, por lo que puedo tocar, por lo que puedo coger, por lo que puedo hacer y por lo que puedo recibir, tus sentidos, tu vista te engaña.
Porque todos los sentidos están conectados aquí, al centro de tus emociones. Y tu centro de emociones está dado, triturado, maltratado por el pecado. La fe no. Porque la fe proviene de Dios. Por eso Dios nos insta a vivir por fe. Pastor, es que este marido mío, ¿quién lo convierte? Dios. El problema es que tú has querido convertirlo a bibliazo, a palazo, a molinazo, y así no se convierte, mía. Primera de Pedro capítulo 3 dice claramente que Él no se va a convertir ni siquiera por tus palabras, se va a convertir por tu conducta, mujer, por tu conducta, por tu conducta, por tu conducta. Y hay mujeres que tienen conducta cero. Discúlpeme, pero tenía que decirlo. Y cuando hay mujeres de 0 en conducta, hay hombres de 10 en pecado. No espere menos, porque lo que usted siembra, eso recoge. Es por esta misma fe que todo creyente debe caminar día tras día. Hermanos, cuando en medio de la tentación nosotros contemplamos por la fe la gloria, la hermosura de su santidad, su bondad, su disposición a perdonarnos, entonces, solo entonces, podremos resistir eficazmente. Porque la Biblia dice, someteos a Dios y resistirás al diablo. Pero queremos resistir al diablo sin estar con Dios. Es como aquellos que salen del baño, no se echan desodorante y no quieren tener grajo todo el día. Tú quieres un día de 24 horas de protección cuando no has sino, si acaso, 2.4 segundos has hablado con Dios. A ver, ¿cómo se traduce eso? Pero las propagandas de desodorante a mí me llaman la atención, porque hay 2 hombres de vestido, traje azul, y los 2 hombres se activan. Y cuando el hombre va corriendo a cogerle el bolso a una señora que se le cayó, vienen los 2 hombres de azul y cogen el bolso y lo ayudan. Es una bobada, pero aplica. Usted quiere oler rico sin protección. Y no hay nada como el aroma del Señor en alguien. En cambio, no hay nada peor cuando usted huele la carne en las personas. Y recuerde, el lobo, la hiena y el tigre y el león atacan por el olor de tu carne. Y cuando tú estás en la carne, como la mayoría de las veces entonces la vecina se atraviesa. Bueno, puede ser también otra. Mis amados, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, se inician con un acto de fe. Se sostienen con un sinnúmero de actos de fe. Esto a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Trata de imaginar la fe que tenía Enoc para vivir 300 años caminando con Dios. Hoy hay cristianos difíciles, tan difíciles que comienzan su cristiandad y al año su primer amor ya se acabó. Van
y se dan una vuelta por el Negev, por Egipto y por las llanuras de Canaán. Y regresan vueltos a sus chicucas, que hay que recogerlos con palito, con cucharita de palo, para volverlos a colocar en la olla y ponerlos a pitar. Hoy la población flotante que hay en las iglesias cristianas es tan grande, y se disfraza de algo que es tan, pero tan excusable. No, yo me voy de esta iglesia, voy para otra. Yo no voy a estar lejos del Señor. No, voy a estar con el Señor, pero lejos de esta chusma. Y entran a otra iglesia y van y contaminan la otra iglesia. Es que yo estoy buscando la iglesia perfecta, pastor. Hermano, no la hay. No la busque. Pero si usted la busca y la encuentra, por favor no entre a ella porque la va a dañar. Métase eso en la cabeza, hermano. Acuérdese, Judas tuvo el mejor maestro, Cristo. Tuvo al mejor pastor, Cristo. Tuvo al mejor discipulador, Cristo. Tuvo al mismo Dios. Y la regó. El problema no es el liderazgo, hermano. El problema eres tú. El problema está en ti. Y hasta que tú lo reconozcas, no dejarás de patinar y vivir una vida mediocre en la cristiandad. Mi deber como pastor, aunque no soy el mejor pastor, ni apunto todavía a llegar a, es meterme de tal manera con Dios para poder darle a usted lo que Dios me dice que usted necesita. Yo no le pido que camine conmigo. A duras penas puedo caminar con mi esposa. Camine con Dios. La comunión con Dios, la intimidad con Dios se inicia con un acto de fe, continúa con un sinnúmero de actos de fe y se termina con un acto de fe. Nuestra vida cristiana, hermano, por esa misma fe se podrá mantener firme en medio de las dudas, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio del temor, en medio del desaliento y del cansancio. Yo he pasado por ahí un sinnúmero de veces. Y cuando finalmente, escúchenme, nos llegue la hora de atravesar el valle de sombra de muerte, es por esa misma fe que nosotros veremos a nuestro Salvador. Y Él nos llevará de una orilla a la otra. Porque nadie podrá hacerlo, solo Él. Por eso tú tienes que vivir tu vida puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Hay un testimonio de un misionero. La historia es muy impactante. Este misionero con su esposa trabajó durante muchos años en el siglo XVIII, XIX, donde las travesías se hacían con barco, en barco. Y este hombre ya termina su etapa final de misionero en el otro lado del charco, en el norte de África. Y coge un barco camino a su país. Providencialmente en el barco viajaba un artista de esa época, muy famoso. Y en el puerto
había miles y miles y miles de personas, muchas personas, esperando ese barco, ese buque. Y cuando llegan, resulta que todas esas personas estaban esperando al artista, un hombre con una vida bastante fuera de orden. El misionero entra en agonía y amargura de corazón y le dice a su esposa: qué ironía, mi amor, qué irónica es la vida. Yo me he pasado mi vida entera sirviendo al Señor, y cuando llego a casa nadie viene a recibirme, y este individuo, que es un artista, llega al puerto y lo reciben miles de personas y lo levantan y le glorifican. La esposa, gloria a Dios por las buenas esposas, no como las esposas de Job. La esposa muy sabiamente le dice: mi amor, la diferencia es que nosotros no hemos llegado a nuestro hogar, llegamos a casa, pero nuestro hogar es en el cielo. En ese puerto nos esperarán miles de miles, más que los que esperaron a este hombre aquí. Quisiera terminar, gloria a Dios. Gracias. Gracias, hija. Quisiera terminar preguntándole: ¿sabe cuál es la gran lección que nosotros aprendemos de este personaje, Enoc? La gran lección es que hombres y mujeres como tú y como yo, en tiempos como estos que estamos viviendo, podemos caminar con Dios. Esta es la gran lección. Es posible caminar con Dios, muy a pesar de nuestras debilidades, muy a pesar de nuestros pecados, muy a pesar de las presiones diarias, muy a pesar de la maldad en la que vivimos hoy, muy a pesar aún de la falta de criterio para estar en una iglesia. Como tú decidas hoy, así será tu senda. Nada de lo que hayas hecho sin Dios tendrá valor. Nada. Nada de lo que hayas acumulado en tu haber, dinero, riquezas, posesiones, nada, absolutamente nada, se podrá ir contigo. Pero todo lo que hayas depositado en el camino al cielo llegará contigo al cielo. Tú y yo podemos hoy iniciar esta nueva senda, que es una senda antigua, por cierto, tan antigua como la humanidad. La gracia de Dios fue lo que sostuvo a Enoc por 300 años. Su fe fue lo que lo guió. Porque cuando hay fe en tu corazón, tu fe que proviene de Dios se conecta espiritualmente para buscarlo a Él. Cuando tú buscas las cosas primeramente que a Dios, estás buscando en una fe material que no tiene vida espiritual. Por tanto, no te conecta con Dios. La fe que te conecta con Dios es la fe que Él depositó en ti el día que naciste, y se reactivó el día que naciste de nuevo. Todo lo que busques aparte de eso, lo perderás. A todo lo que tú te aferres en este mundo,
lo terminarás viendo en cenizas o perdido de tu vista. Por tanto, hermano, cuando el diablo te susurre al oído que eres demasiado débil, que eres demasiado pecador, ¿a cuántos les pasa? Que eres tan débil y tan pecador como para perseverar hasta el fin. Cuando eso suceda, no comiences a rebatirlo ni a discutir con él, hermano. Dile que es verdad. ¿Qué gana el cristiano con discutir cuando la verdad está frente a sus ojos? Sí, todavía sigo pecando. Sí, todavía soy débil en mi carne. Sí, me gustan las cosas que no son de Dios, pero sé que Dios es más fuerte que yo y que en mi debilidad Él se puede perfeccionar, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Reconoce la verdad, porque la única forma en que tú te puedes comunicar con Dios es con la verdad. Y la verdad dice que tú y yo somos pecadores. Cuando el diablo te acuse, cállalo diciendo: es verdad. Pero y ese pero le va a encender los cachos, las pezuñas, el rabo, y se va a querer, te va a dar un yello. Sí, pero a Dios le plació hacerme uno de sus hijos. Y a ti, que fuiste un hijo de Dios, hoy estás condenado a la muerte eterna. No tenemos esa capacidad de entender las cosas por la verdad. Queremos llenarnos de excusas para justificarnos. Deja ya de justificarte. Diría una frase, pero le hago propaganda a una iglesia que no es correcta. Para de sufrir. Haz lo que tienes que hacer. Enoc caminó con Dios durante 300 años y después, en vez de morir, fue llevado a la presencia misma del Señor. ¿Por qué? Porque agradó a Dios por su fe. Porque caminó con Dios por su fe. Enoc alcanzó buen testimonio mediante la fe, y aunque no vivió para ver los sacrificios de Cristo, escúcheme, no pudo ver los sacrificios de Cristo en la cruz, y no recibió a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Él, la Biblia dice que los saludó de lejos. Porque lo que lo salvó a él fue la fe. La pregunta entonces: ¿cómo se salvaron los antiguos si no tenían a Cristo? ¡Claro que lo tenían! Por eso Hebreos 11 dice claramente: por la fe, 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 por la fe. Incluso hasta una prostituta fue salvada. La pregunta es: ¿por la fe en qué? ¿Por la fe en quién? La Biblia dice así, para terminar, Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta bendita tierra. Y tú estás pegado a un pedazo de tierra, a un pedazo de metal, a un pedazo de ladrillo, a un pedazo de cartón, de título que no te da ni para la comida. Y te matas dejando a Dios de lado, dejando de caminar con Él para ir a atender tu negocio porque crees que ahí está tu salvación. Eric Liddell dio su vida por Dios. Corrió la carrera de la fe antes de irse para China. Y no aceptó ni siquiera correr un domingo en su día de reposo en el Señor. Porque sus convicciones eran tan profundas, pero tan profundas, que no merecía la medalla de oro si hubiese corrido ese día. Y hoy nosotros estamos aquí metiéndonos en carreras que no nos competen, viviendo vidas sin fe, por vista. Porque es que si no veo, pastor, si yo no veo la platica, pastor, si yo no veo la platica, no le doy el diezmo, pastor. Oye, por favor, no me chantajes, no seas tan iluso. Por enésima vez te lo digo, no me interesan tus diezmos, me interesa tu corazón. Y si a mí, que soy un mortal, pecador, humano, solamente me interesa tu corazón, imagínate a Dios. Debo terminar preguntándote, ¿en realidad caminas con Dios? ¿Quieres caminar con Dios? Voy a preguntarlo una vez más. ¿Quieres caminar con Dios? Ponte en pie. En ningún lado de la Biblia, escúcheme, en ningún lado de la Biblia habla de que Enoc recibió, présteme atención, en ningún lado dice que él recibió 100 veces lo que él sembró durante 300 años. Y usted y yo tenemos esa palabra en la Escritura, que no podrá quedar sin recompensa aquel que haya dejado a padre, a madre, a esposa, a hijos, carro, casa, beca, títulos, todo lo que haya dejado, Dios se lo dará aquí 100 veces más. No me salgas como aquel apóstol, pseudoapóstol. Yo no quiero las calles de oro ni los mares de diamantes no. Yo quiero el oro aquí. Yo quiero el billete aquí. Si eso está en tu corazón, mijo, escúchame. Vas camino donde vas a disfrutar de todo eso por la eternidad. Porque eso se llama vanagloria. Y el infierno va a estar lleno de eso. Escúchame bien, el infierno no va a estar lleno de asesinos, de los que se robaron la bolsa, de los nules. No. El infierno va a estar lleno de aquellos que decidieron no creer en Jesús, no creerle a Dios y no aceptar su pecado y arrepentirse de ello. De eso es que va a estar lleno el infierno. Y el cielo no va a estar lleno de pastores ni de líderes de iglesias, no, señor. El cielo va a estar lleno
de aquellos que decidieron hacer la voluntad del Padre por el Hijo a través del Espíritu Santo, caminando con Dios. ¿Hacia dónde te conducen tus pasos, hijo? ¿A la droga? ¿Al sexo desordenado? ¿A relaciones infructuosas? ¿A yugos desiguales? ¿A negociaciones turbias? Por eso yo, escúcheme bien, se lo voy a decir de frente. Por eso yo no quiero en esta paz que se está promocionando. Porque donde no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Donde no hay arrepentimiento, no puede haber justicia de Dios. Yo creeré en esta paz cuando vea a los causantes de toda la maldad de 50 y 60 años de maldad en este pueblo, cuando los vea de rodillas ante Dios. Ahí empezaré a creer. Y me tomo este minuto para eso, porque no quiero discutir al respecto. Quiero sentar claramente la posición de Dios para que haya, escúcheme, un perdón. Tiene que haber arrepentimiento. Y cuando había pecado, debía haber un muerto. Por eso Cristo pagó por todos ellos. Pero aquellos que no pueden seguir a Cristo por sus negocios, yo no voy con ellos. Yo no camino con ellos. Y no estoy tratando de sesgar tu opinión. Tú puedes pensar lo que te dé la gana. Yo pienso por ello. Nunca, examina la Biblia, nunca hubo un pueblo que pudiera decir y descansó el pueblo en Dios si antes no hubo arrepentimiento. Léete varias veces el libro de Jueces y verás muchas veces que solo la paz llegó 40 años, 20 años, 80 años, varias veces, solo cuando el pueblo se arrepintió y pagó el precio de sus pecados, porque los hijos del Señor volvieron a hacer lo malo delante de Dios. La paz no la da un hombre y menos un grupo de hombres. La paz la da Cristo. Inclina tu rostro. Aquellos que caminen con Dios y me vean caminar con Él, entonces caminaremos juntos. ¿Quieres caminar con Dios? Abre tu corazón, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra, por esta verdad que fluye de tu palabra. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús, que supera el ejemplo de Enoc. Pero gracias por el ejemplo de Enoc, porque evidentemente supera nuestro ejemplo. Sabemos, Señor, que tú llevaste a Enoc. Pudiste llevártelo sin ver la muerte. Y hoy de seguro está en tu presencia, con tu Hijo Jesús, con los ángeles. Queremos, Señor, caminar por esa senda. Queremos recorrer ese camino, Señor, obedeciendo tu palabra y teniendo la fe que tu palabra dice que tuvo Enoc.
queremos, Señor, llegar a la meta. Y al llegar, glorificarte como lo hizo Eric Liddell. De ser necesario, Señor, si hay que morir por ti, aunque sabemos que como humanos nos cuesta trabajo siquiera pensarlo. Si es necesario, Señor, tú pondrás en nosotros la fortaleza, la fe necesaria para verte en ese momento. Se avecinan tiempos difíciles, Señor. Viviremos, Señor, y estamos viviendo días como los días de Noé, donde abunda el pecado, la maldad, y donde tú, Señor, has sido relegado al último lugar. Pero no queremos así con nosotros, Señor. Por eso te pedimos que coloques en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque si fuese por nosotros, por nuestra naturaleza, hoy volveríamos a estar en el mundo perdidos, totalmente perdidos. Pero a ti se te dio, Señor, por buscarnos. Tú tuviste la iniciativa, Señor, y nosotros hemos respondido a ella. Pero en nuestra naturaleza nos apartamos, Señor. Por eso te pedimos perdón. Oro para que hoy, Señor, nuestros corazones queden sellados mediante el ejemplo de tu Hijo Jesús y el ejemplo de Enoc. Queremos caminar contigo. Necesitamos caminar contigo, Señor. Hacer lo que Él hizo, camino hacia ti. No permita, Señor, que el mundo nos siga atrayendo, que el pecado nos siga engañando y que la injusticia la sigamos justificando. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Esta es la única forma como usted puede caminar con Dios. Comparta, por favor, en familia. Gracias. Usted está en la Iglesia Cristiana NGC La Calera. Adoración, edificación, evangelización, nueva generación cristiana, estableciendo el reino de Dios. Ministerio Internacional NGC Colombia. Ministerio Internacional NGC Colombia. Iglesia Cristiana NGC La Calera, estableciendo el reino de Dios. Iglesia Cristiana NGC La Calera. Nueva generación cristiana, estableciendo el reino de Dios en La Calera.